¿Cómo están? A continuación vamos a desarrollar la videoclase respecto al tema de enunciados y proposiciones lógicas. ¿Qué es un enunciado? ¿Qué es una proposición? Veamos a continuación las siguientes oraciones. Tenemos: un beso, 2 abrazos, 3 caricias me darían 4 veces mi alegría. Y en quinta sinfonía de mi sexto pensamiento, 7 veces te daría las 8 letras de un te quiero. Anónimo. Y por otro lado tenemos la oración: las pirámides son reliquias históricas, joyas arquitectónicas, a menos que también una de las 7 maravillas del mundo. El Coloso de Rodas también es una de las 7 maravillas del mundo, al igual que el Faro de Alejandría. Por tanto, es imposible que los 3 no sean joyas arquitectónicas. Al culminar esta videoclase, cada uno de nosotros debe estar en condiciones de poder determinar cuándo una oración es un enunciado y cuándo una oración es una proposición. Nuestro temario de la videoclase. Vamos a definir primero la definición de lógica, enunciado y proposición, conectores lógicos y las clases de proposiciones que tenemos, para finalizar con el tema de formalización. Por tanto, ¿qué es lógica para nosotros? Bueno, es la ciencia formal que estudia los principios de la demostración e inferencia válida. Un enunciado es una oración o expresión, puede ser lingüística o matemática, que expresa una idea con ambigüedad, la cual no es posible asignarle un valor de verdad o falsedad. Tenemos aquí algunos ejemplos. Por ejemplo, atiende al cliente, es una orden. Qué hermoso, es una admiración. Quisiera ser próspero, es un deseo. Muchos millones se perdieron. Aquí hay una ambigüedad. Por lo tanto, concluimos aquí en esta primera parte que un enunciado es una oración o expresión, pero que expresa una idea con ambigüedad. ¿Y qué quiere decir que sea ambiguo? Quiere decir que yo no sé el valor de verdad o falsedad de esta oración. ¿Y qué será una proposición? Una proposición es una oración también o expresión que puede ser lingüística o matemática, pero que expresa una idea sin ambigüedad. Es posible asignarle un valor de verdad o falsedad, teniendo en cuenta, por supuesto, nuestra realidad. Veamos algunos ejemplos. Un banco es una institución financiera. Yo puedo determinar si esta oración es verdad o no. Por lo tanto, es una proposición. El dólar es una moneda de Estados Unidos. Yo puedo, al igual que la primera oración, determinar si es verdad o no. El precio del barril de petróleo es menor que el de una onza de oro. Si hay utilidades, no hay equilibrio económico. Todo préstamo bancario se paga intereses. 0 es igual a 20 o 321 más 201 es igual a 204. Con este o mediante este tipo de oraciones yo puedo determinar si es verdad o es falso. Cuando uno puede determinar si es verdad o es falso, teniendo en cuenta, por supuesto, nuestra realidad, hablamos de una proposición. Muy bien. Veamos aquí, pongamos en práctica lo aprendido hace unos segundos. Decimos: ganamos la licitación. ¿Qué tipo de oración será? ¿Qué dices tú? Por supuesto, ¿verdad? Es un enunciado, ya que es una expresión, ¿verdad? Ningún número par es divisible por 2. ¿Qué decimos? ¿Será un enunciado o una proposición? Es una
proposición, ya que puedo determinar si es verdad o no. Rápido, cuenta el dinero. ¿De qué tipo de oración estaremos hablando? De una oración, ¿de qué tipo? Es un enunciado, ¿verdad? Porque dice, rápido, cuenta el dinero. Estamos hablando de una orden. M. Friedman es el creador de la teoría monetaria. Yo puedo determinar si es verdad o no, así que es una proposición. El dinero vuela. ¿Qué tipo de oración será? Es un enunciado, ¿verdad? Ya que es ambigua la oración. La UPN es un centro de estudios superiores. ¿Podré determinar si es verdad o no? Claro que sí, por lo tanto es una proposición. Esta moneda de la suerte me hará rico. ¿Qué tipo de oración será? Es un enunciado. Muy bien. ¿Por qué? Porque es ambiguo. Tío rico es mi héroe. Es un enunciado, por supuesto, ya que es ambiguo. No puedo determinar si es cierto o no. Te estimo tanto aunque tú no lo creas. De hecho, ¿verdad? Que estamos hablando de un enunciado. Te estimo. La estima es dudosa, ¿verdad? No puedo determinar si es verdad o no. China está ubicada en el hemisferio sur. ¿Qué tipo de oración será? ¿Enunciado o proposición? ¿Qué dices? Es una proposición. Muy bien, ya que puedo determinar su veracidad o no. Ahora, cuando estamos haciendo uso de proposiciones, nosotros necesitamos de los conectores lógicos. Y los conectores lógicos son diversos. Entre ellos, los más importantes, los que vamos a utilizar son el negador interno, que se lee no, y su simbología es un menos. Muy bien. También tenemos el negador externo. El negador externo está fuera de la expresión y se lee es falso que. También tenemos el conjuntor, que es una i, dice pasó algo y otra cosa, ¿verdad? El disyuntor incluyente o, y esta es su simbología. El disyuntor excluyente es un disyuntor incluyente, pero una rayita en la parte inferior. Es o. El implicador es una flechita que se lee si, entonces, ¿verdad? Estamos hablando de una causa-efecto. El replicador, puesto que es una flechita invertida. El bicondicional, ¿cómo se lee? El sí y solo sí. Aquí hay algo que acotar. Cuando hablamos de disyuntor incluyente o excluyente, debemos de tener en cuenta que cuando nosotros hablamos del disyuntor incluyente, el o, muy bien, decimos que puede ocurrir A o B, o también pueden ocurrir las dos cosas. En cambio, cuando nos referimos al disyuntor excluyente, decimos o, ¿verdad? O A o B. Entonces quiere decir que básicamente sucede A o sucede B, pero jamás ambos. Bien, eso hay que tener en cuenta para la formalización. Pero hablar de conectores lógicos está netamente relacionado con las proposiciones, y las proposiciones pueden ser simples o compuestas. Aquellas proposiciones que son simples son aquellas, y lo dice aquí claramente, son aquellas que no poseen conector lógico. Por ejemplo, Pedro estudia en la UPN. Ana es profesional de las finanzas. No hacemos uso de ningún tipo de conector lógico. Conectores lógicos, recordemos los mencionados hace unos momentos, ¿verdad? En cambio, las proposiciones compuestas son aquellas que efectivamente sí poseen conector lógico, o podrían ser varios conectores. Por ejemplo, Thomas Hunt no es el ministro de Economía del Perú.
¿Qué tipo de conector encontramos? Aquí un no, un negador. Por lo tanto, es una proposición compuesta. Otro ejemplo más, si Juan estudia en UPN, entonces será profesional. ¿Qué tipo de conector tenemos acá? El sí, entonces. Estamos hablando de un implicador. Muy bien. Entonces, claramente podemos determinar aquí que cuando hablamos de una proposición simple, no vamos a tener la presencia de un conector lógico. En cambio, a las proposiciones que son compuestas, donde sí tendremos la presencia de un conector lógico. Veamos aquí algunos ejemplos. El oro tiene valor monetario fijo. ¿Qué tipo de proposición será? ¿Simple o compuesto? Coloquemos S si es simple y C si es compuesta. Revisemos. El oro tiene valor monetario fijo. ¿Hay algún conector en la oración? No, ¿verdad? Por lo tanto, será una proposición simple. Es falso que el castellano es un idioma español. ¿Qué tipo de proposición será? ¿Simple o compuesta? Es una proposición compuesta. ¿Por qué? Tenemos es falso que. Tenemos un negador que es externo. Por lo tanto, es compuesta. Muy bien. Este maíz o es producción nacional o importado. Claramente podemos ver el o, ¿verdad? El disyuntor, ¿de qué tipo? Excluyente. Muy bien. Por lo tanto, hablamos de una proposición que es compuesta. Tenemos la presencia del conector lógico. Adam Smith fue economista así como profesor. ¿Será simple o compuesta? Así como es un conector lógico, por lo tanto es una proposición compuesta. Canadá es un país subdesarrollado. ¿Tenemos la presencia de algún tipo de conector lógico? No, ¿verdad? Por lo tanto, es una proposición simple. El estado más pequeño del mundo es el Vaticano. ¿Será simple o será compuesta? Simple, por supuesto, ya que no hay presencia del conector lógico. No es cierto que si compras, tienes que vender. ¿Qué tipo de conectores podemos observar aquí? ¿Observamos primero algún tipo de conector? Claro que sí, ¿verdad? No es cierto que es un conector externo y el sí y esta comita nos indica que hay un conector que de qué tipo es un implicador. Por lo tanto, acá tenemos dos conectores lógicos, de hecho que es una proposición compuesta. Si cumples con tus tareas, eres responsable. El sí y esta comita indica un implicador, por lo tanto, es una proposición que es compuesta. Los préstamos son operaciones financieras. ¿Tenemos la presencia de algún tipo de conector lógico? No, por lo tanto es simple. ¿Hace frío? Sí y solo si es invierno. ¿Tenemos la presencia del conector lógico? Sí, ¿verdad? ¿Cuál es el conector lógico? Sí y solo si hablamos de un biimplicador. Por lo tanto, es una proposición compuesta. Muy bien. Ahora, si nosotros sabemos diferenciar los conectores en las proposiciones que son compuestas, nosotros podemos formalizar. La formalización consiste en una representación simbólica. ¿Bien? Ahora, ¿cómo podemos formalizar las proposiciones que son compuestas? Haciendo uso de los operadores lógicos y de las variables lógicas. Vamos a ver a continuación. Estas son los diversos operadores lógicos y sus expresiones verbales. Si hablamos de un negador, hablamos de un negador interno y un negador externo. Y estas son algunas de las explicitaciones verbales en las que podemos encontrar el negador interno y el negador externo. Similarmente al conjuntor, al disyuntor débil. También tenemos al disyuntor fuerte o excluyente, el implicador, el replicador y el biimplicador, por decir algunos. Bien, estas son las expresiones verbales que nosotros debemos de
saber para poder formalizar correctamente. Veamos un pequeño ejemplo. Si las inversiones de mi hermana generaron altos intereses, entonces aumentó el saldo de su cuenta. Veamos la formalización. Paso número 1. Identificar las proposiciones simples y asignarles variables lógicas. Una proposición simple será: las inversiones de mi hermana generaron altos intereses. Y Q será: aumentó el estado de su cuenta. Paso número 2. Vamos a identificar los conectores lógicos. Tenemos el sí y luego el entonces, ¿verdad? Entonces, si P, entonces Q, hablamos de un implicador. Paso número 3. Vamos a realizar la formalización. Por lo tanto, tendremos P implica Q. Y de esta manera estamos formalizando proposiciones que son compuestas. Muy bien, muchas gracias y los invito a ver los video ejercicios con respecto al tema de formalización. Muchas gracias.